Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del trasplante de órganos y tejidos, un problema de salud en riesgo para pacientes también críticos con neumonía por COVID-19, en una situación en la que muchos de estos pacientes tienen que decidir, sus familiares, ellos, por un trasplante pulmonar. Casos de COVID-19 en el mundo superan ya los 20 millones. Investigadores mexicanos también sugieren que el propóleo tiene propiedades que ayudan contra la COVID-19. Hoy le estaremos hablando de esto también. Académicos en Estados Unidos probaron la eficacia de 14 tipos de mascarillas en el entorno COVID-19 y hoy nuestro reporte vendrá desde Honduras, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán informando qué ocurre en este país en medio de la pandemia de COVID-19. Iniciamos, como ya es costumbre, con nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López quien nos habla precisamente sobre los pacientes que han tenido problemas con algún órgano a raíz de COVID-19. En tiempos de una pandemia, abrir la ventana y mirar al horizonte es hacer antesala a que la lista de pacientes en espera de un trasplante en el mundo disminuya. Sin embargo, los cientos de miles de personas tendrán que esperar. En la emergencia sanitaria por la COVID-19, las puertas de los centros de trasplantes de órganos y tejidos cerraron para prevenir riesgos mayores. Aún así, las personas trasplantadas se han visto afectadas por SARS-CoV-2. Aunque no hay una estadística mundial de las personas trasplantadas de órganos y tejidos que presentaron el virus, existe un riesgo mucho mayor. Las personas en espera también están en peligro. En este caminar acelerado de este agente infeccioso a gran escala, su comportamiento en los humanos se va conociendo a pasos lentos. Conforme ha tocado a cada país, se va realizando los estudios correspondientes. Las diferentes disciplinas científicas han tenido que regresar a la historia clínica, repasar una y otra vez la etiología del virus, los estudios clínicos que van surgiendo, haciendo comparativos y enfocándose a la vez a los betacoronavirus que han surgido. Aún así, no se ha detectado con exactitud su arma mortal para atacar al cuerpo humano. En esta encrucijada, la lista de espera mundial de un trasplante podría aumentar el número de personas. Con las diversas afectaciones que deja el SARS-CoV-2 e invade cada rincón humano, existe el riesgo de que personas que presenten daño hepático, afectación pulmonar o coronaria corre el riesgo de que en algún momento va a necesitar un trasplante. Este virus mortal que penetra en cada célula humana daña los órganos más susceptibles como son pulmón, hígado, riñón, vaso sanguíneo y corazón. Aunado a la automedicación y a los fármacos utilizados para tratar a pacientes con COVID-19, puede presentarse daño hepático. Estas afectaciones en los pacientes que sobreviven a la COVID-19 tienen la probabilidad de que en algún momento de su vida necesiten un trasplante de órgano. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Juan Carlos Molero nos presenta el más reciente informe. Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno.
Buenos días, Belén, y buenos días también a todo el auditorio del Canal 44. Y hoy con una noticia realmente esperanzadora, y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que su país ha logrado ser el primero en registrar una vacuna contra el coronavirus. Según Putin, la vacuna es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite además lograr una inmunidad estable ante la COVID-19. El jefe del Kremlin ha añadido que una de sus hijas ya se ha vacunado y que se siente bien. Al mismo tiempo ha asegurado que la vacunación será voluntaria. Todo en una jornada en la que ya se han superado los 20 millones de casos confirmados en todo el mundo y la cifra de fallecidos es de casi 734.000 según los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo ayer que aún está en manos de la humanidad contener la pandemia y que hay brotes verdes de esperanza para conseguirlo. Declaraciones que vamos a escuchar y que hizo en la conferencia de prensa del organismo que tiene su sede en la ciudad suiza de Ginebra. Cada vida perdida importa. Sé que muchos de vosotros estáis de luto y que este es un momento difícil para el mundo, pero quiero ser claro. Hay brotes verdes de esperanza y para cualquier país, región, ciudad o pueblo, no es tarde para darle la vuelta a la pandemia. Mientras tanto, en España, el Ministerio de Sanidad ve necesaria una evaluación lo más independiente posible de la gestión de la pandemia, porque entiende que así se podrán ver los errores, pero también aquellas cosas que no se han hecho mal del todo. Lo aseguró el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa que ofrece todos los lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia en España, que suma 8.618 casos positivos desde el viernes, de los que casi 1.500 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Creo que es una iniciativa muy válida, que si a través de esta iniciativa conseguimos darnos más prisa para hacer esta evaluación, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. No creo que haya nadie en España que le parezca mal, ni en España ni en el mundo, esta evaluación. También digo que esta evaluación se hará, y entiendo que es lógico que se haga en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, y eso sería lo ideal, que pudiéramos realmente aprender todos de todos. Las autoridades sanitarias de la Unión Europea, por cierto, han sugerido a España que reconsidere volver a poner en marcha las medidas que tomaron al principio de la crisis sanitaria para frenar su expansión. Y en cuanto al aspecto económico, la pandemia ha tenido ya un coste de cerca de 10,5 billones de euros para la economía mundial, pero la crisis no ha alcanzado a los supermillonarios, que valían casi 250.000 millones más que a mediados de marzo, según los datos de la lista Forbes hasta el mes de mayo. Entre el 23 de marzo y el 22 de mayo, ni una sola de las 25 mayores fortunas del mundo ha menguado, y el que más beneficio ha obtenido en los meses más duros de la pandemia ha sido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha pasado de la 7ª a la 4ª posición, adelantando al inversor Warren Buffett con sus casi 75.000 millones de euros. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta información. Más adelante estaremos deteniéndonos en esto que nos señalaba nuestro compañero Juan Carlos sobre el anuncio de parte del gobierno ruso en el sentido de contar ya con una vacuna. Más adelante hablaremos de esto, sin duda alguna ha sido la nota, digamos, de las últimas horas. De esto estaremos hablando. Mientras tanto, los trasplantes de órganos son necesarios para que cientos de pacientes tengan la posibilidad de llevar una vida de calidad e incluso prolongada por muchos años. ¿Cómo afecta el entorno de COVID-19 esta práctica y esta necesidad de miles y millones de pacientes? Escuchemos. En el mundo se realizan al año más de 100.000 trasplantes de órganos y se estima que alrededor de 250.000 personas esperan algún órgano para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. El número de donante cadavérico de órganos por millón de habitantes es el indicador más utilizado para comparar la actividad entre países. En los últimos años, su desarrollo ha tendido a estancarse, excepto en los países que, partiendo de indicadores relativamente bajos, han implementado fuertes políticas activas para su evolución.
Estados Unidos tiene una media de 26 donantes por millón de habitantes. Europa sostiene una media de alrededor de 20 donantes. España es la nación del mundo con mayor actividad de trasplantes y sus 35 donantes por millón de habitantes representan la meta para todos los demás países. Entre las naciones de la Unión Europea se destacan países como Portugal y Croacia, que han sabido implementar políticas destinadas específicamente a aumentar la tasa de donación de órganos en los últimos años. Con la aparición de la pandemia, esta vital actividad se ha visto mermada en los hospitales de todo el mundo. El colapso de las unidades de cuidados intensivos y el riesgo extremo de contagio en los donantes ha provocado situaciones de angustia entre los pacientes. El problema por falta de trasplantes en el planeta es tan grave que para muestra basta un botón. España, el país con más donaciones y trasplantes del mundo, ha realizado en Cataluña 8 procedimientos en un mes, cuando antes de la pandemia realizaban hasta 100 intervenciones, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, qué gusto como saludarte, siempre. Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Quizá deberíamos de tomar unos cuantos minutos antes de entrar a nuestro tema central, que por cierto es muy, muy importante, la donación de órganos en medio del contexto de COVID-19, para decirle a nuestro auditorio que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en una reunión con su gabinete que tienen lista una vacuna para prevenir COVID-19. Esta vacuna se llamará Sputnik 5. Dice incluso que su hija fue inoculada con esta vacuna, y un anuncio que ha sorprendido al mundo, doctor. Efectivamente, porque me da la impresión de que no tuvimos el seguimiento de las fases en el desarrollo de esa vacuna. No fue muy publicitada previamente, sí se hablaba de que estaban trabajando al respecto, pero ahora surge como una noticia, como si hubieran concluido los protocolos fase 3 y estar listos para la producción masiva de este biológico y su correspondiente aplicación. Sputnik no fue el nombre de una nave espacial, sí, ¿verdad? Fue un satélite, si no mal recuerdo. ¿Fue un satélite o es un satélite? Y que tampoco se tuvo, según lo poquito de historia que recuerdo, tampoco se tuvo noticia. Muchas noticias. Sobre hay que recordar, bueno, sobre todo para las generaciones más jóvenes, doctor, que hubo una época en la historia en que Estados Unidos y Rusia competían precisamente por la conquista del espacio. Eso entre muchas otras cosas. Y precisamente había una carrera por ver quién construía primero, o quién lograba o conseguía llegar primero a la Luna, o crear estos satélites también que estaban siendo lanzados al espacio. Y ojalá que nuestra audiencia, esperemos que no nos equivoquemos, pero sí, creo que fue un satélite que se supo de él hasta que estaba ya en el espacio. Exactamente. Así es. Bueno, pues entonces pareciera repetirse la historia. No, por supuesto todos deseamos que esta vacuna que está anunciando Rusia tenga la eficacia y seguridad y los estándares que se requieren para su aplicación masiva. Los rusos han sido siempre un país con muy altos estándares en el desarrollo de ciencia, tecnología, en este caso biotecnología. Así es que esperemos que dé los resultados y que pronto se tengan a disponibilidad de manera comercial. No sabemos cuáles van a ser las políticas de distribución de este biológico, si Rusia lo va a asegurar primero para todo su territorio y posteriormente lo pondrá a disposición del resto del mundo. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud va a revisar muy bien esos protocolos. Recordarás que hace unos 15 días platicamos de este punto, de que Rusia anunciaba que estaba en la fase final de protocolos clínicos para el desarrollo de una vacuna, y que la propia Organización Mundial de la Salud señaló que revisarían si los tiempos y la metodología aplicada en cada una de las etapas se había cumplido.
eso siempre es conveniente, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa, doctor, pero vamos a regresar con un poquito más de detalles de esta vacuna, simplemente para irnos a la pausa y aclarar la duda que teníamos. La nota publicada por la Deutsche Welle dice que esta vacuna, bautizada como Sputnik 5, más bien es Sputnik V, es en homenaje al conocido satélite ruso con la V de vacuna. Será distribuida el 1 de enero de 2021, según lo ha dicho el presidente del Fondo Soberano involucrado en su creación. Más de 1 millón de dosis, mil millones de dosis, fueron encargadas por 20 países extranjeros, según las autoridades, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles. Bueno, pues esperemos, insisto, que cumpla con todos los estándares y los resultados de eficacia y seguridad estén en gran nivel. Así es, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. En medio de las investigaciones que siguen los países, los científicos, los médicos, México ha dicho recientemente que hay algunas indagatorias que sugieren que el propóleo tiene propiedades que ayudan contra COVID-19. Escuchemos. El propóleo puede ser un auxiliar en la prevención y tratamiento de afecciones virales, como la COVID-19, afirmó Tonatiu Cruz Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque todavía no se ha analizado completamente el efecto de la sustancia en casos clínicos, por lo pronto se puede ingerir como un tratamiento complementario. El propóleo ha sido estudiado desde hace una década por un grupo de investigadores. Le encontraron más de 300 compuestos químicos al propóleo proveniente de la abeja nativa sin aguijón y de la Apis mellifera. Para analizar sus efectos, Tonatiu Cruz, junto con los investigadores Carlos Ignacio Soto Zárate, María de Jesús González Burques y Gerardo García Tobar, determinaron el efecto antiviral del propóleo en cultivos celulares infectados con diversos virus, como los que producen pseudorrabia en cerdos y moquillo canino. Se estudió la actividad antiviral de esa sustancia en 3 diferentes etapas. Al colocarlo en un cultivo celular antes de inocular, se impidió el acceso de los virus en los receptores celulares y al aplicarlo durante y después de la infección, la replicación del patógeno disminuyó. Los mejores resultados se obtuvieron cuando se usó previo al virus. Con estos resultados, los científicos concluyeron que el propóleo es un medio auxiliar preventivo de infecciones virales como la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta información. Y solamente para cerrar el tema, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud ya reaccionó a este anuncio que hizo precisamente Rusia sobre la existencia de una vacuna para COVID-19 y dice que, pues como el resto de los países, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Textualmente ha dicho el portavoz de la Organización Mundial, Tarik Jasarevic, que acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad. Agregó que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. El portavoz subrayó que la organización se siente animada por la rapidez en que se están desarrollando las vacunas y espera que algunas de ellas se muestren seguras y eficaces. Bueno, pues lo decía el presidente ruso, habían utilizado la vacuna en su hija, un poco, supongo, para dar el mensaje de la confianza que tienen en este nuevo biológico, doctor. Efectivamente, esperemos que así sea. La Organización Mundial de la Salud va a estar seguramente atentos a este fenómeno, a esta evolución. Y si ya han concluido la fase 3, me da la impresión de que estuvieran concluyendo fase 3, próximos a producción masiva y distribución. Esa impresión da, porque no son precisos en establecer en qué fase
clínicas se encuentra el biológico al que hacen referencia. Y de alguna manera saldrá muy similar en tiempo al resto de las vacunas, de acuerdo con esta pieza o esta nota de Deutsche Welle, estaría disponible a partir del 1 de enero de 2020. Sí, 21, perdón. Efectivamente, es el caso posiblemente de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, de Moderna con los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos y del Instituto de Ciencia y Tecnología de China, que pareciera van en esa misma velocidad de fase 3 de los ensayos clínicos. Pues que sean muchas, doctor, y seguras. Muchas, ¿no? y que todas sean seguras y eficaces, y que esa cobertura sea universal. 1.000 millones de dosis han solicitado otros países, ¿verdad? Creo que fue la misma proporción que le han solicitado a AstraZeneca y Universidad de Oxford, y no sé cuántas a Moderna en Estados Unidos, pero creo que por esas cantidades. Entonces, si hacemos cuentas, pues ya vamos más o menos en una cobertura de la mitad de la población del mundo, que son 7.000 o somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, 7.500 millones de habitantes más o menos. Y sobre todo garantizar el biológico para los grupos vulnerables, que es ahí donde tendríamos que centrarnos y con ello reducir la mortandad, doctor. Sí, con ellos iniciar. Personal de la salud es muy importante. Claro, personal de ¿verdad? La salud, los adultos mayores, personas con patologías coexistentes o preexistentes, etcétera. Claro, incluso recuerda usted, doctor, que algunos países hablaban incluso de los profesores. Sí, ¿no? Claro. Ayer mismo lo comentábamos. En virtud de la reapertura de centros escolares en muchas partes del mundo de manera presencial, en donde los profesores deben estar particularmente protegidos por el riesgo que puede significar la transmisión de un adulto a un menor. Decíamos que se da con muy alta frecuencia, ¿no? Claro. Bueno, doctor, vamos a nuestro tema de hoy, que hicimos este pequeño paréntesis, me parece muy justificado, claro, porque estamos hablando de una buena noticia que deseamos que ojalá sea como lo ha planteado el gobierno ruso y que muy pronto tengamos un fármaco, no más que un fármaco, un biológico, una vacuna para hacer frente a COVID-19. ¿Qué sucede con las personas trasplantadas en este contexto de COVID-19, doctor? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan? ¿Cuáles son también las alertas a atender en caso de que un paciente trasplantado presente COVID-19? Bueno, primero, el paciente trasplantado es uno de los grupos vulnerables y de más alto riesgo para gravedad por COVID-19. Ese es el primer planteamiento. Segundo planteamiento, el trasplante de órganos y tejidos se ha visto afectado durante la pandemia porque evidentemente en muchos hospitales se ha llevado a cabo lo que conocemos como transición, modificación de la estructura hospitalaria para la atención a más pacientes con COVID. Por otro lado, se ha visto alterado porque es evidente que un porcentaje del personal de la salud ha sido de igual manera destinado al apoyo de la atención a pacientes con COVID. Y así como se ha visto mermado lo relativo a trasplante de órganos y tejidos, se ha visto también afectada la atención a otras muchas patologías. La misma Organización Mundial de la Salud, recordarás, que hizo un llamado a los países para que no perdieran de vista otras patologías crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera. Y muchos de estos pacientes que requieren un trasplante tienen patologías como diabetes, hipertensión, que son las que llevan más a la necesidad de trasplante renal, que es el órgano más requerido para trasplante en todo el mundo. Otro aspecto fundamental ha sido que muchos pacientes que ya requieren de un trasplante han decidido esperar, o sus propios médicos han decidido esperar para disminuir un riesgo de exposición al ámbito intrahospitalario por el riesgo de transmisión de COVID-19. Esa también es una realidad. Y finalmente, creo que se ha visto mermado
los programas de trasplante en los últimos meses porque se ha disminuido significativamente el número de donantes voluntarios, posiblemente también por el tema de seguridad ante una pandemia, que tendrían que estar acudiendo a evaluaciones médicas a diferentes centros hospitalarios, etcétera, laboratorios y demás. Entonces, bajo todas esas ópticas se ha disminuido el programa, o se han disminuido los programas de trasplantes en el mundo. Esperemos que muy pronto se retomen con intensidad, porque ya lo escuchábamos en la nota de Rocío López Fonseca. En el mundo, posiblemente alrededor de 250,000 personas. Yo creo que la cifra es subestimada. Posiblemente sean más de 1 millón de personas las que están en espera de algún trasplante de órganos y tejidos. El órgano más requerido es el riñón. Después del riñón está el hígado, después está corazón, pulmones, intestino, y en lo que se refiere a tejidos, bueno, el tejido más requerido para trasplante es, para empezar, la médula ósea, importante, muy importante, los tejidos osteoarticulares y el tejido corneal, las córneas, en ese orden. Doctor, vamos a regresar con más del tema porque hay dudas, inquietudes sobre el proceso de trasplante de órganos o personas trasplantadas en el contexto de COVID-19. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. El número de personas con coronavirus en todo el mundo alcanzó este lunes ya los 20 millones, además de los más de 730,000 decesos, las cifras más actuales en torno a esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de coronavirus en todo el mundo se acercan peligrosamente a los 20 millones. Sin embargo, el director general del organismo internacional, Tedros Adhanom, reconoció que los dos elementos esenciales para abordar la pandemia por COVID-19 de manera efectiva son que los líderes deben actuar para tomar medidas y que los ciudadanos deben adoptar medidas clave. Si reprimimos el virus de manera efectiva, podemos abrir sociedades de manera segura, y agregó. Sé que muchos están afligidos y que es un momento difícil para el mundo, pero quiero ser claro, hay brotes verdes de esperanza y nunca es demasiado tarde para que cualquier país, región, ciudad o pueblo le dé la vuelta a un brote de COVID-19. El funcionario afirmó que aún no es tarde para contener la pandemia del COVID-19 y aseguró que cambiar el panorama sobre la enfermedad está en manos de la humanidad. Recordó que la iniciativa para lograr vacunas y tratamientos impulsada por la OMS requiere 100,000 millones de dólares, pero ahora solo han recibido una décima parte de esa financiación. Sobre los rebrotes en Europa, señaló que los gobiernos deben ahora diseñar respuestas más rápidas y localizadas posibles para evitar tener que recurrir a medidas generales, como los confinamientos que generaron tantos problemas económicos, informó Rocío López Fonseca. En Honduras, nuestra compañera Naomi Mesa nos presenta también el más reciente informe en torno a las cifras de COVID-19. Naomi, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Lamentablemente, ya hemos sobrepasado los 47,000 casos positivos. Nos alegramos informar que casi 6,600 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de casi 1,500 compatriotas. De los casos activos, 1,159 se encuentran hospitalizados. De estos, 848 están en condición estable, 274 en condición grave y 37 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 23 de agosto. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Honduras entra en su segunda semana de reapertura económica,
con la reactivación del servicio de transporte público que ha venido a ser un relativo alivio para los hondureños. Sin embargo, también es una causa de temor para todos aquellos que se ven en la necesidad del uso del transporte. El programa Fuerza Honduras ya ha entregado fondos a 255 municipios y entre lunes y martes totalizará 282 de los 296 que están previstos que reciban transferencias de fondos para el montaje de centros de triaje, conformación de brigadas médicas, contratación de personal y compra de insumos. Así lo afirmó Leonel Ayala, quien recordó que solo el Distrito Central y San Pedro Sula quedarán al margen de este programa, porque son las ciudades en las que más fuerte pegó el problema de la pandemia y han recibido otro trato en el tema de los recursos. En los últimos días se ha visto una pequeña reducción de casos positivos de COVID-19, pero eso no significa que la curva epidemiológica esté bajando, ya que según Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos, actualmente existe una mora de entre 4 y 5 mil pruebas PCR para detectar el virus. Afirma que esto se debe a la falta de equipos para procesar las pruebas de COVID-19. Inversiones Estratégicas de Honduras confirmó el domingo que 250.000 pruebas de COVID-19 sufrieron daños por altas temperaturas, información que se dio casi 4 meses después de haber encontrado irregularidades en el envío de las mismas. Debido a todo esto, en una de las calles más transitadas de la capital, este domingo los hondureños se hicieron escuchar una vez más ante la falta de transparencia en el manejo del presupuesto para la pandemia COVID-19, exigiendo nuevamente a las autoridades saber dónde está el dinero que se destinó para combatir el coronavirus en nuestro país, ya que se ve la falta de suplementos de necesidad básica en los hospitales, falta de pagos a los médicos y la mala administración que se ha dado en compras internacionales de suministros para combatir la pandemia. Les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias, que sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Tristemente, el fantasma de la corrupción también en situaciones como esta que está viviendo la humanidad, una pandemia que debería de requerir de todo el esfuerzo, de todo el enfoque, de todos los recursos destinados a esta pandemia, lamentablemente en muchos de nuestros países se sigue desviando para otras necesidades, incluso hay que decirlo, para otros bolsillos que no necesariamente tienen que ver con la ayuda a la pandemia. En fin, estaremos por supuesto pendientes de lo que está ocurriendo allá en Honduras. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos a nuestro tema que hoy nos ocupa, pacientes trasplantados y también la necesidad de un trasplante en medio de COVID-19. ¿Se sabe hasta ahora la cantidad de pacientes trasplantados que han sido infectados por COVID? ¿Esa cifra se tiene? No la sabemos con certeza. Sí ha ocurrido la necesidad de trasplantes pulmonares, ya sea en personas sin enfermedad pulmonar preexistente o también en quienes ya tenían fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, y que por un cuadro de COVID se exacerbó la patología pulmonar y eso requirió un trasplante. Y se han estado realizando trasplantes pulmonares por motivo de COVID. En países asiáticos particularmente hay publicaciones al respecto, pero tener una cifra mundial no la tenemos disponible. La busqué a propósito y no la encontré. Pero también el trasplante renal ha incrementado su necesidad en los últimos meses. Recordemos que COVID-19 es una patología sistémica que puede afectar otros órganos y sistemas. Y uno de los órganos más afectados es el riñón. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal crónica, que por ejemplo han estado en programas de diálisis, ya sea peritoneal ambulatoria o hemodiálisis, han tenido COVID y se ha profundizado más el daño renal y han sido pacientes que han requerido algún trasplante de urgencia. También se han venido realizando más trasplantes renales a propósito de COVID. En relación a corazón, que es otro de los órganos frecuentemente afectados por COVID, no he encontrado publicaciones extensas al respecto, pero no lo dudes, que pacientes, por ejemplo,
con una enfermedad miocárdica previa, ya sea de tipo isquémico o de otra naturaleza, con COVID se exacerba y entonces eso incrementa el riesgo y evidentemente la necesidad de un trasplante cardíaco. Eso lo vamos a estar viendo posiblemente en los próximos meses, ya lo hemos venido observando, por ejemplo, para el caso de trasplante pulmonar y trasplante renal. Y estamos hablando de pacientes que tenían un padecimiento preexistente y que con COVID se agravó. Habitualmente. O habrá pacientes que por el solo hecho de haber padecido COVID-19 requieran, que haya sido tal la gravedad o el daño en algún órgano que requieran de algún trasplante. ¿Se tiene algún caso registrado, doctor? Se tienen casos registrados. Efectivamente hay algunas publicaciones en China y en Corea de pacientes que fueron sometidos a trasplante aparentemente sin patología pulmonar preexistente por motivo de fibrosis pulmonar severa después de un episodio de COVID-19. Situación que también llegó a ocurrir con influenza, por ejemplo, en la pandemia del 2009, pero definitivamente todo parece indicar que la frecuencia de fibrosis pulmonar residual como una secuela va a ser mucho más común en COVID-19 que en influenza H1N1 pandémico. Una de las inquietudes más comunes, doctor, es si una persona que falleció por COVID-19 sin enfermedades previas o crónicas y que no tuvo daños en sus órganos, ¿puede ser donador de órganos? Fíjate, esa es una gran pregunta. En general, no por ahora. Prácticamente en todo el mundo se ha tenido el concepto de que aquella persona que fallece con una enfermedad infecciosa preferentemente no debe ser un donante de órganos y tejidos. Empiezan a cambiar un poco algunos lineamientos, por ejemplo, para aceptar la donación de órganos incluso en personas que están infectadas con el virus de la hepatitis C, porque como el virus de la hepatitis C crónica se convirtió en una enfermedad que se puede curar con antivirales de acción directa, pues ahora se ha empezado a permitir este tipo de donación porque entonces el receptor puede recibir tratamiento de esta naturaleza con posibilidades de éxito hasta en un 95%, pero los lineamientos en general dicen que preferentemente el donante debe ser un paciente libre de infecciones y, bueno, compatible en lo inmunológico con las pruebas que se realizan para ese propósito, pero en general libres de infección. Entonces, esa parte tan importante de visualizar al paciente que, por ejemplo, entra a una fase terminal de COVID, a lo mejor con muerte cerebral, y que tiene un buen funcionamiento renal, que si ese riñón podría ser considerado de utilidad para ser trasplantado a alguien que está en espera de un órgano, es algo no por ahora definido, Belén. Se requieren reuniones de expertos en la materia para poderlo definir y plasmar en las guías terapéuticas. Es una muy buena hipótesis, lo debo aclarar. ¿Por qué motivo? Porque muchos pacientes con COVID que lamentablemente fallecen, ojo, cuando fallecen, es posible que ya no tengan el virus. Fallecen frecuentemente como consecuencia de, lo hemos comentado aquí, una respuesta inflamatoria sistémica grave, con tormenta de citocinas, etcétera, y la fase inicial en donde el virus estaba presente ya pasó. Este virus creemos que no causa
periodos prolongados de viremia, o sea, la presencia del virus dentro de la sangre, sino más bien periodos muy cortos de viremia. Por lo tanto, algunos pacientes en esa fase, hipotéticamente, por ejemplo, estando en muerte encefálica, podrían ser donantes de órganos y tejidos. No está escrito aún. Hipotéticamente, debiera investigarse esa posibilidad y podrían sacarse conclusiones interesantes al respecto. Por ahora, en general, no se recomienda. Insisto, la excepción posiblemente sea hepatitis C como donantes de órganos y tejidos por el hecho de que esta enfermedad ya es curable. Bueno, pues difícil situación, porque como bien lo dice, doctor, no se sabe con certeza si el virus pudo haber permanecido en algún órgano, si alcanzó a tocar algún órgano y si permanece alojado. En teoría, como usted bien lo dice, no tendría ya que haber presencia, ¿no?, después de 14 o 15 días de haber sido contagiado. Pero lo cierto es que día con día estamos aprendiendo de este virus. Así que, bueno, doctor, tenemos más del tema. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Académicos en Estados Unidos probaron la efectividad de 14 tipos de mascarillas en medio de esta pandemia de COVID-19. Investigadores de la Universidad de Duke probaron 14 mascarillas comúnmente disponibles, un parche con material de los cubrebocas y una mascarilla médica de N95. El experimento consiste en una visualización de las emisiones de gotas al hablar, comparado con una situación en la que el hablante no lleva mascarilla. Los académicos usaron luz láser para distinguir los llamados aerosoles que salen de la boca al hablar. Usaron un algoritmo para contar la cantidad de partículas en cada situación. El coautor del estudio, Martin Fisher, explicó que el equipo comprobó que cuando la gente habla expulsa pequeñas gotas, por lo que la COVID-19 se puede transmitir al hablar, sin toser o estornudar. Las mejores mascarillas fueron las N95 sin válvulas, las que tienen cubierta de grado hospitalario que usan los trabajadores de primera línea, y las máscaras quirúrgicas o de polipropileno. Los de algodón hechos a mano proporcionan una buena cobertura al eliminar una cantidad sustancial de aerosol al hablar, pero los pañuelos o pasamontañas no bloqueaban mucho las gotas. Usar mascarilla es una manera simple de reducir la propagación de COVID-19. Aproximadamente la mitad de las infecciones provienen de personas que no muestran síntomas y a menudo no saben que están infectadas. Si todos usaran máscara, podrían detenerse hasta 99% de esas gotas antes de llegar a otra persona, añadió Eric Westman, otro de los investigadores, informó Elizabeth Ortiz. Interesante este estudio, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sobre todo porque lo hemos dicho en la mascarilla, y lo han dicho no tanto, bueno, nosotros, usted como autoridad, pero en general las autoridades y los expertos lo han dicho, que la mascarilla no es garantía de que no nos vamos a contagiar. Entonces, es todavía muy importante, a pesar de portar la mascarilla, mantener la sana distancia. Y las demás medidas. Lavar las manos, etcétera, no estarla moviendo, todo lo que hemos comentado del buen uso de la mascarilla. Pero qué interesante estudio el que nos presenta Elizabeth de la Universidad de Duke. Un estudio que de alguna manera demuestra cuáles mascarillas son ideales. Por supuesto que no le vamos a pedir a la población general que utilice N95, que habitualmente se reservan para su uso hospitalario y para el personal de salud que está en mayor exposición de riesgo a COVID-19. Pero bueno, veo a muchas personas en la calle portando mascarillas N95.
Está bien, bienvenido. Sin embargo, las de polipropileno de 3 capas, que son las utilizadas también en clínicas y hospitales, pero esas que son un poco más delgadas. 3 capas de polipropileno proporcionan también una muy buena protección. ¿Y cuál sería la mejor protección? Que aparte de portarlo yo, lo tenga puesto y bien colocado también la persona con quien estoy platicando, voy a platicar. Y si lo hacemos a 2 metros de distancia, mucho mejor. Elevamos muchísimo la seguridad, la seguridad, ¿no, doctor? Y como se dijo al inicio de esta pandemia, quienes deberían de utilizar la mascarilla son las personas que están diagnosticadas o contagiadas con el nuevo coronavirus. Sin embargo, como esta enfermedad también se ha presentado de manera asintomática, así es, no podemos saber si lo tenemos o no. Es por ello que debemos actuar, doctor, como si tuviéramos COVID y como si el de enfrente tuviera COVID, ¿no? Efectivamente, eso es lo mejor para mitigar esta pandemia que tanto nos ha afectado. Oye, ya 20 millones de casos a nivel mundial, los acabamos de alcanzar, rebasar, pues es muy lamentable. Pero además sumemos el porcentaje de personas asintomáticas que por lo tanto no se han realizado pruebas de laboratorio. Ahí estamos hablando de un promedio 30%. Entonces, a estos 20 millones sumémosle 30%, lo cual significaría 23 millones aproximadamente. Pero también sumemos aquellos casos leves o leves en donde las personas precisamente han considerado que tienen un resfriado común, no van a realizarse prueba, pero también sumemos a los países que decidieron no realizar pruebas a todos los pacientes con síntomas y contactos de personas con COVID-19. Los países que decidieron hacerlo de manera aleatoria, en la modalidad de vigilancia centinela, porque países que adoptaron esta estrategia, pues han dejado aproximadamente un 80% de realización de pruebas en personas en quienes idealmente debería haberse realizado. Así es, otro de los grandes temas en medio de esta pandemia, la realización de pruebas precisamente en búsqueda de personas que probablemente estén contagiadas. Doctor, pues casi nos acercamos al final de nuestro programa. Hoy, si usted nos acaba de sintonizar, le recordamos que hemos hablado sobre las personas que requieren un trasplante en medio de esta pandemia o aquellos pacientes trasplantados que enferman por COVID-19, los riesgos que sin duda alguna enfrentan. Doctor, y mucho se ha hablado sobre la automedicación en medio de esta pandemia. ¿Qué tanto esto también puede dañar algún órgano, algún tejido, cuando la medicación se hace sin la vigilancia de un experto? Por supuesto que afecta. Hay medicamentos que incluso utilizados a dosis terapéuticas pueden generar daño a algunos órganos. En el caso particular de enfermedades infecciosas respiratorias como influenza o como COVID-19, por ejemplo, es preferible no utilizar ácido acetil salicílico como antipirético, como medicamento para la fiebre, porque algunos pacientes pueden presentar algo que se conoce como el síndrome de Reye. Es una forma de daño hepático que puede ser variable en su intensidad. Hay pacientes que han tenido un Reye grave con insuficiencia hepática asociada. Luego también hay personas que lamentablemente han utilizado compuestos que se escucha de boca en boca pueden tener alguna utilidad para COVID-19. Es el caso de hidróxido de cloro. Lo recuerdo que en días pasados ha hecho un boom señalándose como un fármaco o como un producto de utilidad que por tener capacidad para eliminar el virus de las vías respiratorias superiores, etcétera, cuidado con eso, es muy peligroso.
Se han reportado múltiples casos de insuficiencia renal, de toxicidad hepática, cardiológica, convulsiones, en fin, son productos que pueden generar grave toxicidad. Entonces, personas que tienen alguna afectación preexistente de órganos como riñón, por ejemplo, o hepático, son pacientes que pueden eventualmente llegar a tal daño que posteriormente puedan requerir un trasplante. Entonces, cuidado con la automedicación y cuidado con los productos milagro que no tienen ningún sustento en la literatura científica, ningún estudio metodológicamente bien llevado a cabo y además validado por la autoridad sanitaria, porque pueden representar un riesgo para la salud. Lo importante siempre es estar acompañado de un experto de la salud, doctor. Definitivamente. Y más si es el médico que conoce el historial del paciente, claro, es mucho más sencillo poder saber qué sí suministrar y qué no suministrar, ¿no, doctor? Así es, Belén. Y suministrar lo que tenemos certeza tiene suficiente estudio científico, sustento, con metodología ortodoxa para poderlo recomendar y utilizar ampliamente. Doctor, por último y muy brevemente, ¿se han establecido ya algunos protocolos en los hospitales precisamente para la recepción de órganos o incluso para la realización de un trasplante? Sí, los protocolos existen desde hace muchos años. En función de COVID, algo específico, bueno, es protocolos que se realizan para cualquier paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Qué bueno que tocas el punto, Belén. Algunos estudios llevados a cabo entre los meses de abril y mayo demostraron que los pacientes sometidos a cirugía de cualquier naturaleza, pero que llevaban incubando COVID-19, es decir, entraron a cirugía asintomáticos, pero ya llevaban una infección en su fase presintomática, tuvieron una alta mortalidad hospitalaria después de su procedimiento quirúrgico. Además, representó un riesgo de transmisión de la enfermedad COVID-19 al personal de la salud. Entonces ahora muchos hospitales han decidido adoptar el protocolo de realizar una prueba de COVID, de PCR, en exudado nasofaríngeo a las personas que van a ser sometidas a una cirugía, así sea una cirugía de cadera, de columna, una cirugía de vesícula biliar, el tipo de cirugía, independientemente, realizar una prueba de PCR previo a ser el paciente hospitalizado. Eso ha disminuido mucho los riesgos para él mismo y para el personal de la salud. Claro, porque ya saben a qué se enfrentan, doctor. Por supuesto. Y se refuerzan los cuidados, las medidas en el manejo del paciente. Ahora, por supuesto que esto debe quedar claro, no debe retrasar una cirugía que el paciente está requiriendo como una urgencia. Eso no puede modificar, por ejemplo, el llevar a un paciente a una apendicectomía que o se realiza en ese momento, porque de otra manera se complica y eso es mucho mayor riesgo para la salud. Claro. Pero sí a la vez posiblemente tomar una prueba para saber a qué se está enfrentando el personal, pero también hay que decirlo y me parece clave y fundamental. En la actualidad el personal de la salud que está entrando a realizar procedimientos quirúrgicos se está y debe protegiendo adecuadamente, pensando lo que tú decías hace un momento, que todos los pacientes que van a ir a un procedimiento quirúrgico podrían eventualmente tener una fase de incubación de COVID. Entonces hay que protegerse perfectamente bien como si así lo fuera.
Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Con todo gusto, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, en Brasil crean un tejido antiviral contra este nuevo coronavirus. Un tejido antiviral es la novedad en la lucha contra la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Esta tecnología se ha utilizado durante más de 15 años, pero ahora se actualizó para el coronavirus. Cuando el material está seco, funciona como un tejido normal, pero si se humedece con saliva u otros fluidos corporales, los iones en el líquido desencadenan una reacción electroquímica. El tejido cuenta con pequeños puntos metálicos de zinc y plata en un patrón geométrico que generan un campo eléctrico después de la exposición a la humedad. Y en función de la pandemia, nos sabemos que la plata tiene un efecto... Debido a la pandemia, sabemos que la plata tiene un efecto antiviral conocido en la literatura y buscamos una asociación con el Instituto de Ciencias Biomédicas de la USP para probar nuestro producto, las aplicaciones de varios artículos que producimos y productos finales como tela para mostrar qué efecto tiene sobre el coronavirus. El resultado que tuvimos en el caso de telas como el algodón y el poliéster fue una reducción del 99% en el coronavirus en 2 minutos de contacto. Una reducción del 99% del coronavirus en 2 minutos de contacto. Las pruebas revelaron que una de las formulaciones logró inactivar el 99,9% de las partículas virales del nuevo coronavirus. Después de la certificación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, los tejidos se comercializarán para diversos usos. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. De esta manera llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos a nuestra siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.